seas mi Señor, alabado sea mi Señor, el sol ama tu grandeza, las flores y la cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy tenemos la fiesta de San Pedro y San Pablo, 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo. Y por supuesto que al celebrar la fiesta de San Pedro y también San Pablo, estamos rezando por el Papa. Es el Día del Papa en todo el mundo. Hoy se celebra así llamado el Día del Papa, donde nosotros también festejamos y pedimos por nuestro sumo pontífice, que es el gobernante máximo de la Iglesia, que Cristo dejó así establecida la Iglesia, con alguien que fuera el fundamento, la piedra. Rezamos por él entonces, pedimos por el Papa Francisco, para que Dios lo bendiga y lo siga iluminando, y Él nos siga guiando por los caminos correctos de la fe. Y antes de celebrar esta Eucaristía, entonces le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos el himno del Gloria. Oremos. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. El Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aleluya, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: uno dice que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo le daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, Jesús le dice a Pedro que esto no lo sacaste vos de tu condición humana, ni razonaste con tu cabeza. Pedro era una persona inteligente también, pero no es cuestión de inteligencia, sino que se lo dio a entender Dios. Dios le dio a entender a Pedro que Jesús es el Mesías, lo que había dicho antes. O sea, es algo que viene del cielo. Esa revelación que tiene, o ese descubrimiento que hace Pedro, se lo dice Jesús, se lo da a entender mi Padre que está en los cielos. Y bueno, y a su vez, si lo damos vuelta al argumento, podemos decir que el Papa, la figura del Papa, la función del Papa, la persona del Papa y el trabajo que hace, el rol, el ministerio que hace en la Iglesia, no es una cosa inventada por los hombres, sino que es un regalo de Dios para la Iglesia. El Papa es el jefe de la Iglesia, pero dice Jesús en otro lugar, y la Biblia, que toda autoridad viene de Dios. Pero en el caso del Papa, que también es la autoridad dentro de la Iglesia, además de venir de Dios, tiene como un beneplácito y una bendición especial. Es más, el Papa es una bendición de Dios para la Iglesia, un regalo de Dios para la Iglesia. El Papa es aquel que tiene una asistencia especial del Espíritu Santo, porque Jesús no es tonto. Jesús hizo las cosas, las hizo bien y dejó así fundada la Iglesia, y cuando fundó la Iglesia dejó dentro de la Iglesia la figura, el trabajo, el rol del Papa, el primero entre los pares, vamos a decir, porque el Papa en definitiva es un obispo más, es el obispo de Roma, sucesor de Pedro, porque Pedro terminó siendo el primer obispo de Roma, es el sucesor de Pedro, que tiene la función de ser obispo de Roma y de ser digamos también el gobernante de la Iglesia en el mundo entero. Bueno, entonces esto es una bendición que Dios nos ha dado. El Papa es una bendición de Dios. Rezamos por él también, que a pesar de que es una bendición de Dios, también necesita de nuestras oraciones.
Este es el sentido de la fiesta de hoy de San Pedro y San Pablo. Estrictamente, como el 4 de octubre, el día de San Francisco, ¿verdad? El 31 de julio San Ignacio de Loyola, el 29 de junio es San Pedro y San Pablo. Pero este día tiene esta particularidad, que por ser el día de San Pedro y San Pablo, es el día que nosotros damos gracias a Dios por el Papa, pedimos por el Papa y bendecimos a Dios que en la figura del Papa tenemos la certeza de un camino sin error, de un camino sin equivocación. El Papa es aquel que nos dirige, nos conduce y es el sucesor de Pedro. ¿Se acuerdan aquellas 3 preguntas que después de resucitado le hace Jesús a Pedro? ¿Me ama más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Dios le dejó este mandato y nosotros estamos agradecidos y hoy damos gracias a Dios por la figura del Papa y pedimos por él. Rezamos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a sus vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos al Señor ahora nuestras peticiones. A cada oración respondemos: escucha a tu Iglesia, Señor. Escucha a tu Iglesia, Señor. Por la Iglesia, para que siempre sea fiel a su misión evangelizadora, oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Para que los corazones de los hombres y mujeres de la tierra se conviertan al bien y al perdón, y los pueblos desgarrados por las guerras y el terrorismo conozcan un tiempo de justicia y de paz, oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Por los que sufren enfermedad o persecución por causa de Jesucristo y del Evangelio, para que sientan en ellos la fuerza de Dios que los acompaña, oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Por nosotros, para que podamos siempre vivir en comunidad, que eso nos ayude a conservar la fe que nos enseñaron Pedro y Pablo y la sepamos transmitir a las nuevas generaciones con fidelidad, oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin. Oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Recibe, Padre Santo, esta súplica que te hemos elevado. Atiende todas nuestras necesidades, también aquellas que no te hemos expresado. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor del universo, por este pan, y toda la tierra el trabajo que recibimos tu conocimiento te presenta. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de Bendito los sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y te trabajo que presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos en la única familia de Cristo. Y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con los santos y los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No pasará, no pasará. Bendito es el que viene en nombre del Señor. La gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, Santo Salvador. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No pasará, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el Cardenal Daniel, y sus obispos auxiliares, Luis Eduardo y Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pedro, San Pablo, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Dios mío, y deseo amarte hasta el último suspiro. Dios mío, infinitamente amable, prefiero morir a no amarte. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, prefiero morir a no amarte. Oración de comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén. Que mi corazón lo diga al respirar. Te amo, Dios mío, infinitamente amable. Prefiero morir a no amarte. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, prefiero
Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu Iglesia, que firmemente arraigado en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos la oración a nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentado por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre, no puedo menos de venir lleno de esperanzas ante el trono de tus misericordias, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos otros, oprimidos por los trabajos de esta vida, han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos. Concédeme la gracia que humildemente solicito de tu maternal corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios.